Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos, en lo importante. Hoy más temprano nos apuntaba, 5 años van de Conexión Interior. ¿Quién nos apuntaba eso? Nuestro colaborador, Gustavo Gariboto. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, Romina, audiencia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo crees que nos daría esa prueba de ese múltiple opción que decíamos? ¿Habrán aprendido los oyentes? Bueno, las respuestas, por lo menos las respuestas que se leyeron al aire hoy fueron muy alentadoras. Yo quiero ver si no son todos de amigos y de parientes, ¿no? Porque fueron elogios tanto para Carlos como para mí, pero en realidad para el programa y para la iniciativa muy buenas. Y bueno, a ver, hablando en serio, nosotros estamos confiados que sí, que esto es un granito de arena que suma a esa comprensión, que además, como muy bien marcaba Emiliano, ¿no? Es una comprensión que el interior no es solo agro, el agro es una parte del interior, como Montevideo no es solo tal otra cosa, es una integridad de cosas, y que efectivamente un poco la apuesta es hacer visibles los puentes que existen, ¿no? Nosotros no tendemos puentes, no creamos puentes, los puentes ya están, ya existen, y lo único que tratamos de ayudar es poner una lucecita, un foco, para mostrar que esos puentes existen y que la relación es biunívoca y que en definitiva es una única cosa en la que todos estamos involucrados directa o indirectamente, y que es mucho más amplio que vacas, dólares, soja, árboles y demás, como suelo decir en este espacio. Totalmente. Bueno, Gustavo, contanos, ¿de qué vamos hoy? A ver, ¿cómo presentarías el tema de hoy? El tema y nuestro invitado. El tema, bueno, mira, el tema yo lo presentaría porque, como hablábamos también de mañana, que lo presentó Gustavo Pérez Berrueta a las 6:00 de la mañana, lo presentaba de la misma manera, anunciando, bueno, cuando nosotros nos hablan de canelones, ¿qué imaginamos como las producciones de canelones? Y muy probablemente la mayor parte de las personas, cuando hablan de canelones, imaginan algo más vinculado a la hortifruticultura, a la granja, a ese tipo de aspectos, y quizás no tanto a la parte de ganadería. Y eso es un esquema que tenemos en la cabeza, que además es un viejo esquema que viene y que los agrónomos propiamente, además lo tenemos muy incorporado, de cierta regionalización de las producciones, que sí es cierto que existe y que está, y que por supuesto hay regiones especializadas en determinadas producciones, pero lo cierto es que en los sistemas reales de producción muchísimas veces se dan esas actividades de manera simultánea en un mismo lugar. Y por ejemplo, entonces, en Canelones, la importancia de la ganadería es igualmente de relevante como en muchas otras zonas del país, más clásicamente asociadas a la ganadería, con la particularidad de que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, se da integradas a esas otras producciones, lo cual genera, desde el punto de vista técnico, enormes desafíos, pero también interesantísimas formas de mirar cómo se integran esos distintos rubros, cómo se complementan y cómo se puede tomar lo mejor de ellos para utilizarlos de una forma tal que contribuya con el gran desafío que tenemos como productores de alimentos, que es hacerlo de manera que cuide nuestros recursos, que tengamos alimentos, produzcamos alimentos inocuos, que bajemos la cantidad de determinados agroquímicos, porque cuanto menos podamos usar es mejor. Y bueno, y parecía interesante entonces tratar de abordar todo eso en un mix, en un combo, con nuestro invitado de hoy, que es un colega bastante más joven que yo, Hernán Bueno, que es técnico extensionista del Instituto Plan Agropecuario para el departamento de Canelones, y que le vamos a plantear ese desafío de que pueda manejar, y tiene sobradas condiciones para eso, ya me adelanto a decirlo, que pueda manejar esa diversidad de producciones, cómo se dan, cómo se complementan, y luego algún caso paradigmático de cosas que estoy seguro que al oyente le van a resultar interesantes, de cómo se puede utilizar alguno de esos rubros, alguna de esas producciones de la ganadería. En particular, yo mencionaba el caso del rubro vino, para ser utilizado, por ejemplo, pastoreando las entrefilas de frutales, y qué ventajas tiene eso, y cómo eso entonces unimos lo útil con lo agradable y tenemos esa mejora en nuestros sistemas de producción. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Romina, Gustavo. Es un gusto acompañar el programa, y desde ya un saludo grande a todos los oyentes.
bien interesante la propuesta de Gustavo, así que con gusto vamos a tratar de ir, bueno, haciendo mella en el tema. Como decía, un Canelones muy diversificado que tenemos hoy en día, con muchos rubros que interactúan complejamente y bueno, tratando de acercar esto a la población también. A ver, situanos en eso. ¿Cómo tenemos que pensar el mapa? Ese que Gustavo decía, bueno, a veces tendemos a simplificarlo, ¿no? En materia productiva. ¿Cómo es el departamento de Canelones desde ese punto de vista? ¿Cómo se distribuye por actividades y por rubros? Bueno, en Canelones tenemos la granja conviviendo en definitiva, como muchos desde su casa se estarán pensando, donde compran frutas, verduras, donde es un departamento en el cual se producen muchos de esos productos con los cuales manejamos en el día a día, pero también se producen otros como la lechería, como la ganadería, como la apicultura, con el manejo de abejas, en algunas partes también con algo de campo natural que va quedando allá relegado contra el noreste y santoral de Canelones. Si quieren, para situarnos un poquito, en el departamento de Canelones tenemos un oeste de Canelones que está más asociado a la producción intensiva, a lo que es la horticultura, la fruticultura, la cercanía a los poblados, relativo también a Montevideo, muy cerca, de allí la UAM, donde muchos productores remiten sus productos frutícolas y hortícolas para que puedan llegarle al consumidor, a nuestros hogares. Y bueno, y por otro lado también tenemos un noreste y santoral, donde ya la lechería empieza a tener mayor presencia, no quiere decir que en el oeste no esté presente, sino que empieza a aumentar su presencia, su frecuencia en el territorio. También empieza a aumentar lo que es la ganadería, con también un componente de aquellos campos naturales que no son chacras viejas, sino son esos campos naturales donde uno puede mirar una diversidad de pastos cuando va en ruta. También se empieza a ver más hacia el noreste y santoral. Quedan poquitos campos naturales, pero los queremos cuidar mucho porque sabemos que es una fuente y un diferencial muy grande para el país tenerlos. Y a su vez tenemos una ganadería intensiva que va conviviendo también con otros rubros, como los que comentábamos hoy, la horti y la fruticultura, que conviven también con la lechería, donde algunos de los productos de la lechería, los terneros, son volcados a lo que es la ganadería para poder también recriarlos y lograr un producto carne, donde también el producto carne de la ganadería hay muchos productores especializados que solo se dedican a la ganadería. Entonces, para que tengan una idea, en el entorno de 5.000 productores, más o menos, productor más, productor menos, se compone por productores familiares, o sea, familias que viven de la producción agropecuaria, que ellos mismos llevan adelante los rubros, y tratando de hacer sinergia, como bien decía Gustavo, y complejizando mucho los sistemas. Imagínense que yo produzco mi boniato, mi cebolla, y en el medio, cuando tengo un barbecho, cuando no tengo cultivo y tengo un puente verde de avena, por ejemplo, trato de aprovecharlo con la ganadería, y así se van conjugando los rubros y se va armando un puzzle que es bien interesante para Canelones, complejo para lo que son los agrónomos, los técnicos que trabajan, complejo para la institucionalidad. Recordemos que Canelones también tiene presencia de Viña Las Brujas, tiene presencia del Ministerio, de la Intendencia, de Colonización, entre otras instituciones que hacen también que tengamos que, entre todos, generar políticas públicas para poder llegarle también a la mayor cantidad de productores. Y es así que Canelones, a nivel institucional, se divide en grupos de productores que están nucleados en un espacio llamado Mesa de Desarrollo Rural del Oeste, y núcleo de productores que están también al noreste, nucleados para poder tomar las necesidades del territorio y volcárselas a la institucionalidad para buscarle de alguna forma soluciones y resultados. Por ejemplo, la última seca que estamos hasta el día de hoy sufriendo. Entonces, bueno, en ese sentido tratamos entre todos de ir encontrándole las mejores alternativas productivas para acompañar al productor rural. Ahí, Hernán, en lo que tú planteaste excelentemente bien de ese escenario tan diverso, pero además muy integrado, y donde todavía faltaron actores. Por ejemplo, el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía es una estación experimental de la Facultad de Agronomía donde tú mismo estudiaste ahí. Tiene el enorme desafío desde el punto de vista técnico, como tú adelantaste, de qué manera intervenimos técnicamente en esos sistemas que muchas veces nos obligan a salir del libreto de lo que aprendimos, porque todavía nuestra educación muchas veces son
el cuadernito de la materia A, el cuadernito de la materia B, el cuadernito de la materia C, y cómo eso lo integramos y la importancia que tienen entonces las propias prácticas que los productores están desarrollando y cómo ellos mismos, muchas veces por ensayo y error, pero con ese conocimiento empírico tan importante, logran mostrar la ruta y a partir de la propia experiencia de ellos, bueno, en tu caso además como extensionista de una institución tan importante como el Plan Agropecuario, de qué manera poder potenciar en base a lo que ellos hacen. Eso creo que es una pata interesante de ese desafío, pero el comentario adicional, la pregunta es, bueno, ¿qué ejemplos de integración que tú digas, bueno, son más novedosos o que han empezado a ocurrir en los últimos años y que por ahí ves una pista de vías a seguir justamente para que ese entramado social y productivo, porque además está eso, tú lo decías, son productores familiares mayoritariamente, para que ese entramado social y productivo prospere y progrese? Bueno, ahí buenísimo lo que comentaba Gustavo. Tenemos Facultad de Agronomía CRS en el oeste y tenemos Facultad de Veterinaria en Migues. Eso hace muy fuerte que la Universidad de la República pueda estar presente en todo el territorio y ojalá con el tiempo también podamos llegar a conjugar los esfuerzos para que, bueno, estar en sintonía y tratando de abarcar quizás lado más sanitario, por lo menos en el rubro que a uno le toca, que es ganadería, y lado más intensivo con un centro regional sur que cada vez está más activo en el territorio. Y bueno, yendo a tu consulta también, es importantísimo entender esas sinergias que son cada día más, digamos, con un contexto de clima que se hace variable, que se hace con eventos climáticos extremos más frecuentes, que nosotros tenemos que de alguna forma en el día a día trabajarlos para planificar a corto y a largo plazo y que el productor, como decíamos hoy, hay familias que están viviendo atrás del sistema productivo porque en definitiva tienen que llevar al colegio a los hijos, tienen que vivir y bueno, todo esto complejiza bastante la situación. Quería poner un ejemplo que es la agroecología. Tuve la oportunidad en algún momento de hacer mella con el equipo de Beatriz Belenda en facultad, donde ellos trabajaban muy bien lo que son todas las conexiones desde, vamos a decir, desde un pedacito de tierra chico, donde uno tiene desde la flor que interactúa con la oveja, que tiene desde la flor que me va a producir quizás después, cuando se forme el fruto, una posibilidad de tener un producto, que después cuando se muera va a pasar a formar parte de la tierra y me va a dar un abono para poder yo trabajar con esos nutrientes, que el abono le va a dar vida al suelo, y que ese suelo en el largo plazo podemos llegar a decir que con ciertas prácticas puede ser hasta sustentable esa producción y mantenerla en el tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos en un contexto de cambio climático, y esto quiero hacer énfasis, donde, como por ejemplo nosotros en Canelones tenemos ya tres déficits hídricos acumulados en los últimos veranos, y en algunas zonas hasta un cuarto, hablan mucho. Bueno, todo esto llevarlo y planificar sobre sistemas que van variando se hace bastante complejo. Entonces, entender esa dinámica de cómo los rubros van calzando es muy importante. Y es así que, por ejemplo, uno en los últimos años ha visto cómo el ovino ha crecido mucho. Si uno va en ruta, va paseando, ya se va a dar cuenta que el ovino tiene más presencia que antes. Con esto el joven rural se ha estimulado mucho, se ha estimulado también a la mujer rural, se le ha dado un espacio muy lindo para que se integre también a la producción y a las... Perdóname un paréntesis ahí, Hernán. Sí. Perdóname un paréntesis, Sí. simplemente para recordarle a los oyentes. Recordemos que eso que menciona Hernán es en un país en el cual el rubro ovino ha venido descendiendo su número año a año desde los últimos 15 años. Supimos tener 24, casi 25 millones de ovinos y hoy tenemos 6 y pocos millones de ovinos. Sin embargo, ese gran número nacional toma una forma diferente en un departamento de Canelones que, contrariamente a lo ocurrido, el rubro ha ido aumentando. Por supuesto que en términos cuantitativos, proporcionalmente, mucho menos que lo otro, porque por algo el rubro ha descendido en cantidad de animales, el stock se ha reducido, pero muy interesante ver cómo ha encontrado un nicho ahí, y ahora sí lo seguís tú con eso que bien estabas relatando, y con esas particularidades de cómo se integra esas producciones, pero además cómo integra un aspecto social, y tú estabas mencionando, y con eso te doy el pie para seguir, jóvenes y mujeres. Totalmente, Gustavo. Para nosotros fue un impacto, digamos, social muy importante en Canelones, el hecho de ver jóvenes motivados atrás de rubros, como
como lo es el ovino, y grupos hasta de mujeres rurales encargándose de emprendimientos que era quizás más difícil de ver o más difícil de transitar, que se facilitara a través de políticas. Yo creo que eso ha hecho que hoy en día el ovino tenga un lugar significativo en la producción. Hay muchas cabañas, hay muchos productores entusiasmados, y esto ha hecho, por ejemplo, una sinergia con otros rubros que se venían manejando, como la fruticultura, la horticultura, la lechería y la ganadería, entre otros. Entonces, en ese sentido, ha empezado a haber un lugar que fue reflejado incluso en el último, en las últimas secas, con la falta de pasto. Decimos, bueno, ¿dónde va a ir el ovino? ¿Dónde va a ir el ganado a comer si es que no tenemos pasto, como había pasado hace 2 años atrás? Y ahí voy a comentar este emprendimiento que es bien interesante, por lo menos para que se lleven una ilustración, que es a través de los productores, esa necesidad de buscar comida para sus animales, es que integran lo que es la fruticultura con el ingreso del ovino, haciendo así un sistema que a nivel, digamos, general, global, se le llama silvopastoreo, y que es donde el ovino puede de alguna forma alimentarse en la entrefila de esos frutales, que va quedando ese pasto remanente, malezas o especies no deseadas, como también le dicen, y el ovino se puede ir comiendo, se puede ir generando un producto carne en ese establecimiento secundario, porque el primario era la fruticultura, como puede haber variaciones obviamente en otros diseños de sistemas, pero esa conjugación lleva también a la verdad a un sistema súper interesante, que también, como hoy decías en la introducción, Gustavo, que lleva a tratar de hacer productos más inocuos, tratando de darle también, bajar lo que es la utilización de agroquímicos, porque ese pasto también había que eliminarlo, porque compite por nutrientes, por microclimas, por lo que es la fruticultura. Es así que de alguna forma se cuadró lo que es el silvopastoreo en Canelones, algo alejado que venía siendo de sistemas extensivos en Tacuarembó, con 25 metros entre fila con eucaliptus, imagínense, tratando de conservar el campo natural como lo lleva hoy la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, pero con una metamorfosis a lo que es la granja en lo que es Canelones. Así que un sistema súper interesante que puede también llegar a dar perspectivas de mitigar lo que es el efecto invernadero, el cambio climático y todo lo que se nos viene también como país. Tenemos un compromiso después de lo que se dio en el Acuerdo París hace algunos años, de bajar lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, que en definitiva es lo que produce todo este cambio climático, para simplificarlo para la audiencia. Entonces, bueno, estos sistemas son bastante alentadores desde el punto de vista de sustentabilidad y, como bien decías, tratando de generar también un producto diferenciado. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Estaba mirando las fotos que estábamos compartiendo con los oyentes en la transmisión en video y veía a las ovejas con una especie, en algunos casos, como de bozal. ¿Eso tiene que ver con, particularmente con esta combinación de las ovejas en la granja, o no pasa por ahí? Está buena la pregunta, Romina. No es Hannibal Lecter, no es una película de terror, sino que son ovinos que, como bien decías, tienen un bozal, que lo que hace este bozal es permitir justamente el pastoreo, cuando el ovino se agacha con su cabeza. Ahí está, sí, veía que eso le permite comer. Pueden comer el pasto sin problema. Sin problema. Y cuando levanta la cabeza, el mismo peso del bozal hace que encaje con su hocico, no permitiéndole ramonear o comer lo que es brotos, lo que son hojas. En definitiva, mi cultivo, que para ser productor puede ser fruticultura, claro, como hemos visto en duraznos, en viña, en limones, en manzanos, se viene aplicando. Es una tecnología, también cabe destacar, Romina y Gustavo,
que surge también de un esfuerzo de INEA, primero que nada, con la traída del ejemplo de estos bozales, con el grupo de Coliberti, estudiando los mismos, y después surge de la inquietud de un productor y de un grupo de productores que hace que se valide y se pueda empezar a modificar ese bozal para adaptarlo a nuestros ovinos, de forma de disminuir el uso de agroquímicos en la entrefila. El ovino también pastorea y aprovecha ese pasto que va quedando como remanente, bostea también en la entrefila, o sea, agrega nutrientes también que son absorbidos por el mismo frutal, y a la vez, en estos casos, por ejemplo, se está trabajando con pastoreo racional, o sea, tratando de ajustar la cantidad de ovinos por parcela para que tengan un buen consumo y no tensionar el sistema de decir, bueno, me quedé sin pasto el mes que viene. No, bueno, hay que dividirlo, hay que planificar y hay que poder hacer esa integración. Y lo otro que está llevando bien interesante, y bueno, de la mano también de lo que decía Gustavo en esta sinergia entre rubros, es que hay muchos productores que también están poniendo un tercer techo, o sea, primer techo fruticultura, segundo techo el ovino, y el tercer techo con lo que es la apicultura, pudiendo también promover lo que es la floración de lo que es los frutales, con el uso de abejas. Entonces, son sistemas súper integrados que hay que poner mucha cabeza. El bozal es una tecnología que permite esto antes, y hay experiencias que algunos productores en invierno, donde cultivos frutales no eran tan susceptibles, digamos, al ramoneo, habían dejado ingresar ovinos, han dejado ingresar ovinos en viñas, por ejemplo, pero con ciertas precauciones y vigilando mucho, porque el ovino tiende a ser curioso y a tratar de consumir cosas que tengan al alcance, como puede ser la fruta misma o las hojas de los árboles. Ahí se abren, a mí me encanta esto, y como te imaginarás, Romina, audiencia, son temas que me apasionan porque es la demostración práctica de muchas notas aisladas que hemos tenido aquí. Nosotros hemos tenido en Conexión Interior, justamente, lo mencionaba Hernán, a Beatriz Belenda, hablando de agroecología. Tuvimos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, contando lo que son los silvopastoreos, en cómo nació en eso que también bien mencionaba Hernán, en el norte, en sistemas extensivos, ganaderos, donde lo prioritario es cuidar nuestro campo natural, no seguir perdiendo nuestro único bioma, nuestro principal patrimonio, y enorme cantidad de cosas en las cuales no me quiero extender. Hemos también tenido muchas charlas sobre pastoreos racionales, desde las primeras, hoy hablábamos 5 años de Conexión Interior, una de las primeras charlas fue con Juan Roberto Dutra sobre los pastoreos racionales, y sobre eso luego seguimos con muchos otros entrevistados más, y cómo este tipo de integraciones, Hernán lo mencionaba, y a medida que Hernán iba diciendo de este ejemplo, yo pensaba también en una especie tan susceptible como el ovino a las parasitosis internas, poder ingresar a lo que son pasturas seguras, que son pasturas que están debajo de esos árboles en los cuales no ha habido pastoreo previo, es una muy buena forma de también bajar la carga química que se le tiene que dar a nuestros ovinos de los antiparasitarios para disminuir las cargas parasitarias. Es decir, cómo empezamos en los hechos, y yo quiero rescatar eso a partir de la propia interés, motivación de productores que están haciendo, estos son tecnologías de procesos, son tecnologías que combinan inteligentemente, que no tienen costo, que emulan la naturaleza y que a partir de ahí generan un gran cambio con muchas vertientes diferentes y muchas externalidades positivas, algunas de las cuales ni siquiera las prevemos. Yo estaba ahora talenteando con esto de las parasitosis internas, pero lo hago en base a evidencia de que sé que eso es así. Y cuántas de estas otras cosas, por lo tanto, nos abre también campos para la investigación, que también mencionaba Hernán, el INEA, la Facultad Veterinaria, la Facultad de Agronomía. Bueno, qué campo experimental más maravilloso en casa de productores que toman la delantera, que están haciendo, y ahí se da ese ida y vuelta entre públicos, privados, entre investigadores y productores. En fin, eso es el Uruguay más inteligente, y con el productor rural, con la familia, con la gente viviendo ahí y contemplando también sus propias particularidades, que también lo mencionó al pasar Hernán. Ese productor no solo es productor, es una familia, tiene su vida, tiene que llevar el gurí a la escuela, tiene que ir al médico, se enferma. Bueno, ¿cómo integramos todo eso en un sistema de producción tan complejo, tan diverso, pero que es fundamental porque nosotros precisamos sistemas de producción complejos y diversos? Complementando un poquito, Gustavo, ahí, justamente el silvopastoreo per se se definió hace algunos años acá en Uruguay
digamos, para tener un norte, cuál era la definición más amigable con los recursos que teníamos, y se llegó a la conclusión de que queríamos una integración deliberada y de largo plazo entre árboles, ganado y pasturas, digamos, en una sinergia que apuntara a lo sostenible en el tiempo y que fuera de alguna forma resiliente a cambios, por ejemplo, de clima, precios, etcétera. Entonces, bueno, en este gran paraguas creo que es importantísimo estos puntapiés iniciales que dan los productores en abrir las porteras, en poder dejar llegar grupos disciplinarios que puedan colaborar para generar información para otros productores que también están interesados en llevar adelante estos sistemas, si tienen los recursos, obviamente, siempre hay que tener los recursos naturales para poder abordar las distintas alternativas, y en definitiva son alternativas productivas, tampoco hay una verdad absoluta. Eso también está bueno que la audiencia se haga idea de que cada rubro, cada piecita que vamos acomodando en la granja, en Canelones, va de acuerdo a los recursos naturales, la topografía, la disponibilidad de agua, la posibilidad de recursos humanos que haya en el predio, todo esto conjugado con la familia, como bien decíamos recién. Bueno, esta integración deliberada de silvopastoreo que se ha llegado está muy bueno y acorta la brecha para poder seguir generando información. Obviamente, quizás uno se puede cuestionar si el diseño es lo ideal, si el diseño que está investigando o que está llevando adelante el productor no tiene que separarse un poco más la entrepila, si tiene que usar otro tipo de estructura, la fruticultura con espalderas, con otro tipo en definitiva, de alternativa. Y bueno, todo esto con la investigación yo creo que vamos a ir haciendo mella para poder llegar a ese resultado que en definitiva que busca el productor, que sea amigable con el ambiente, que sea amigable con la familia, que sea económicamente redituable. Y bueno, ese equilibrio que se busca, yo creo que el primer paso que dio, por ejemplo, este grupo de productores, como lo he escuchado también en productores en otras zonas del país, es fundamental para poder empezar a generar información que puedan captar otros productores. Hernán, medio como para ya ir cerrando y terminando la nota. Bueno, ¿qué ves como nuevos desafíos o próximos desafíos, o tú mismo en tu trabajo como extensionista del plan agropecuario, qué nuevas combinaciones ves o se te han ocurrido o te han consultado? Che, ¿cómo solucionamos este problema? Yo quiero, tú mencionabas antes la apicultura, y también yo imaginaba en una fruticultura en la que se aplican menos agroquímicos para controlar las pasturas, porque está haciendo comida por ovinos. Bueno, eso es un beneficio para esas abejas. Va a haber menos mortandad de abejas, que es una de las principales causas de pérdidas de colmenas en nuestro país, son los agroquímicos. Bueno, ¿qué nuevos desafíos y pequeñas trabitas de esas avisorás como los siguientes pasos? Bueno, yendo a la línea de lo que tú comentabas, Gustavo, para ordenarnos, primero que nada, el potenciar las alianzas entre los productores, la investigación y la academia, la Universidad de la República, creo que es fundamental para poder llegar a ese producto, entendiendo que el técnico tiene, digamos, el mismo valor en su comentario que el productor y viceversa. Yo creo que ahí hay una experiencia acumulada que a veces no reconocemos, que el productor tiene 30, 40, 100 años que viene de la familia, realizando una producción. Entonces hay que recoger esa experiencia acumulada que tiene el productor para poder, entre la investigación y la academia, poder llegar a un buen puerto en estos sistemas que son diversos, y como diversos son complejos. También el hecho de generar, y yendo también un poco a lo que tú comentabas, buscar los mercados adecuados para este productor, que creemos que todo este sacrificio de entender estos sistemas complejos generan productos diferenciados, y esos productos diferenciados hay mercados que los solicitan y los valoran y los pagan diferente. Esto no es inmediato, es un camino, hay que hacer una trayectoria. Entonces yo creo que en la medida que haya interés de la producción familiar, de los productores, de la institucionalidad, debemos hacer mella en eso para lograr ese producto diferenciado y producir poco y de otra calidad, y llegar a mercados que de repente hoy en día son más vidriosos. El hecho de la producción orgánica, esto abre una puerta, como bien decías, por ejemplo, la conservación de las colmenas, con la conservación del suelo, la vida en el suelo, en definitiva, que con el agroquímico genera cierta distorsión, más allá de que
uno lo utilice en su justa medida, es diferente a producir orgánico, son dos tipos de producción diferenciados. Y bueno, lograr un producto orgánico que lo está demandando el mercado europeo, sin utilización de agroquímicos, con productos inocuos, yo creo que también es un desafío grande que se plantea. Y también generar estos diseños que son diversos y estas alternativas entre la ganadería vacuna, la ovina, la lechería, la fruticultura, en definitiva entre todos los rubros, como por ejemplo la horticultura cuando hace sus puentes verdes, qué producción vacuna o ovina calza mejor, cuánto tiempo, cuánto le doy de comer, porque en definitiva el productor es frutícola o es hortícola y también hay que hacer sinergia con la experiencia del productor en ese rubro y que la experiencia con otros productores que vienen de la ganadería, del ovino, etc. Entonces, eso es un gran desafío también, mancomunar esos esfuerzos para generar las mejores alternativas productivas. También a largo plazo considero que puede llegar a ser uno de los talones de Aquiles a trabajar en la granja. Así que con esos 3 desafíos yo creo que tenemos para un rato para poder seguir, profundizando entre todos. Ingeniero agrónomo Hernán Bueno, gracias del Instituto Plan Agropecuario, allí en Canelones en este caso. Gracias Hernán por contarnos de esta experiencia entonces que se empieza a dar, que evidentemente da para seguir mirando con atención y con interés para ver más a mediano y largo plazo también qué resultados da. Así que quedamos en contacto, un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias Romina, Gustavo, por compartir estas experiencias y desde el plan estamos a las órdenes para lo que necesiten. Un saludo grande a toda la audiencia. Gustavo, un abrazo grande para vos también, como siempre. Nos reencontramos en unos días. Chao, nos vemos. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.